Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes en esta preciosa mañana. Hoy veremos la segunda parte de la reflexión de la voluntad de Dios para nuestras vidas, esperando que la misma sea el camino ideal para que podamos entender que bajo su voluntad, bajo su real voluntad, solamente encontraremos vida eterna. Antes, oremos a nuestro Padre. Alabamos tu nombre en este día, Señor. Te damos gracias por permitirnos seguir en tu voluntad, que es buena y agradable para todos nosotros. Alabar tu nombre y adorarte es dirigir nuestros pasos hacia la santificación por tu amor por nosotros. Que tú seas, Señor, misericordioso en este día, bendiciendo nuestros rostros con tu rostro, produciendo resplandor en nosotros, para poder ser parte de tu camino en ese conocimiento hacia otros. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy es domingo 18 de abril del año 2021. Seguiremos hoy navegando en la voluntad de Dios y veremos el segundo pasaje de cómo Dios nos habla en este día. En la reflexión anterior visualizamos que al buscar el reino de Dios y su justicia y el amar a Dios y a nuestros semejantes es estar cónsono con la voz de Dios. Hoy veremos la otra forma de cómo Él nos habla en este día. Para esto iremos al libro de Hebreos y su capítulo 1 y los versículos 1 al 2. Esto es palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es palabra del Señor. Dios ha hablado a su pueblo de diferentes maneras y en muchas ocasiones. Lo interesante de estos dos versículos es que nos presenta que en estos días Dios habla a su pueblo por medio de su Hijo. Ya antes había hablado a los antepasados por medio de los profetas. El libro de Hebreos es constante en presentarnos lo que es la supremacía de Cristo en la creación. Pero este libro no se queda solamente en esta maravillosa presentación. A medida que usted se sumerge en los próximos capítulos, se dará cuenta de que la revelación divina de Dios también se muestra a través del Espíritu Santo. Pablo en Efesios capítulo 1 y su versículo 11 nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es lo que se llama la providencia invisible de Dios. Esta providencia la podemos enfocar de dos maneras diferentes. En primer lugar, puedes decir que tuviste una semana maravillosa, y eso es porque Dios así lo ha permitido. Por otro lado, pudieses haber tenido una semana con dificultades. También es porque Dios lo permitió. Lo importante a entender es que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Toda la creación está sujeta al designio de la voluntad divina de Dios. Es probable que durante esa semana usted no haya notado la mano de Dios trabajando en su vida, pero llegará el momento en que usted mirará hacia atrás y entenderá de que todo lo que ha pasado en su vida es debido a la providencia de Dios. En segundo lugar, Dios nos habla de manera consciente. Lo hizo de diferentes maneras a nuestros ancestros bíblicos. Le habló con un susurro, le habló por medio de una pared escrita, le habló por medio de los ángeles, lo hizo por medio de una zarza ardiente. Y lo más interesante es que lo realizó por medio de la boca de un asno. Lo cierto es que en el pasado Dios ha obrado de manera diferente y en muchas ocasiones. La diferencia con el nuevo pacto es que en el día de hoy Dios nos habla por medio de su Hijo Jesús. La supremacía de Cristo está por encima de los ángeles, por encima de los sumos sacerdotes levíticos, por encima de la sangre de los corderos y de los machos cabríos. Si en realidad quiere escuchar la voz de Dios, todo lo que tiene que hacer es
centrar su mirada en la vida, las enseñanzas, la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús. Y es allí donde podrá sentir la poderosa voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si esto no fuese suficiente y quisiese confirmar de la manera como Dios habla hoy por medio de su Hijo Jesús, tiene que irse al capítulo 3, versículo 7 del libro de Hebreos, y allí encontrarás una cita de un salmo escrito 1000 años antes. Lo interesante es que el autor de este libro comienza a citar ese salmo con la siguiente frase: como dice el Espíritu Santo. Y luego cita lo siguiente del Salmo 95: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Dios no solo ha hablado por medio de las Escrituras, sino que hasta el día de hoy continúa hablando por medio de ellas y a través de su Espíritu. Cuando usted lee la Biblia, tenga por seguro de que esté escuchando ese susurro de Dios. Si por el contrario, si usted entiende que ha escuchado la voz de Dios, u otra persona le dice: Dios me dio un mensaje para ti, esto siempre, y digo siempre, tendrá menos peso de la autoridad que tiene la palabra escrita de Dios. No existe ninguna promesa en la Biblia, y lo repito, no hay ninguna promesa en la Biblia que diga que Dios hablará por otro medio que no sea por el Espíritu Santo y de su palabra escrita. Termino con lo siguiente. En el libro de los Hechos, Dios habla a su pueblo de diferentes maneras. Está la visión de Ananías, la visión del varón de Macedonia. Encontraremos la visión de los animales inmundos, la visión de Corinto, la visión del profeta Ágabo. Sin embargo, estas visiones no deben ser parte de un patrón normal de nuestras vidas. El apóstol Pablo fue guiado en numerosas ocasiones por Dios y en otras se muestra tomando decisiones junto con la divinidad. En el libro de Hechos, capítulo 15 y los versículos 28 y 29, él nos dice lo siguiente: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice Pablo. Estos eventos de revelaciones especiales no eran normales ni siquiera para los mismos apóstoles. Es más, todos estos eventos extraordinarios no habían sido procurados por ellos mismos. Pablo nunca buscó una revelación especial para su futuro. Él estaba centrado en lo que significa la revelación moral de parte de Dios para toda la humanidad. De lo que podemos estar seguros es que no podemos obligar a Dios a hablar. En su momento Él lo hará y lo hará a su manera. Las visiones de Dios para con su pueblo siempre estarán presentes. Lo importante es que debemos entender que estas visiones llegarán en el tiempo de Dios. No serán para solucionarle sus problemas del día a día, de los cuales usted es responsable. Orar para que Dios se haga cargo de todos sus problemas solo provocaría a un ser sin vida propia, un autómata que vive pero no existe. El problema para estas personas es que si esto fuese así, desaparecería el amor de Dios para con nosotros y el nuestro hacia Él. Los cristianos suelen decir que el Señor abrió una puerta, estableciendo que Dios ha provisto una oportunidad favorable. Sin embargo, cuando las cosas no suceden como esperamos, expresamos: Dios está cerrando la puerta, eliminando así la posibilidad de esa oportunidad. Cuando hablamos de puertas abiertas, estamos hablando de oportunidades que Dios nos brinda para realizar una labor que sea solo para su gloria. Sin embargo, esa teología de las puertas abiertas en muchas ocasiones lleva a los cristianos a entender de que si Dios abrió esa puerta, Él lo tomará de la mano, lo llevará hasta la puerta, abrirá la misma, lo entrará a través de ella, lo sentará en la silla y hará el trabajo por usted. Es cierto, en muchas ocasiones Dios nos facilita la vida
Pero esto no quiere decir que Él hará todo por nosotros. La pereza implica desobediencia. Es como pensar que el barco camino a Tarsis fue una puerta que Dios abrió para Jonás. De ninguna manera. Esto fue una confirmación favorable de la decisión de Jonás de huir de Nínive. Ese barco que iba a Tarsis no tenía que ver con la dirección del Señor, y sí con la desobediencia de Jonás. Dios tiende a usar más la incomodidad y la prueba que la comodidad y la facilidad para llevarnos a través de su voluntad. Cuando usted le menciona a estas personas, las cuales esperan que Dios los lleve de la mano como cristianos, están mostrando no un buen discernimiento. Son personas indecisas de cuál es la voluntad de Dios realmente. La respuesta bíblica es lo menos que les gustaría escuchar a estas personas en ese momento. La meta real de los cristianos en su vida de fe es llegar a la santificación. Por esta razón, Dios requiere una vida santa, un trabajo santo, un esposo santo, una esposa santa, una casa santa, una puerta abierta que sea santa, pero para un propósito santo. Dios no se moverá al ritmo que usted quiere en decisiones que usted debería saber por conocimiento bíblico. Para usted reconocer el mañana, no necesita la ayuda de Dios. Solo necesita leer la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, y entenderá de manera clara, sin excusa, cuál es la voluntad de Dios para su vida en el mañana. Léalo conmigo y diga un gran aleluya. La voluntad de Dios es que sean santificados. Dígale a eso amén. La próxima semana entraremos en la llamada voluntad decretiva de Dios y su voluntad preceptiva. Que el Señor en el día de hoy nos continúe bendiciendo, hermanos. Responderé, aquí estoy. Tu corazón quiero buscar, que se refleje en mi andar. Anhelo conocerte más. Deseo ser hallada en ti. Aquí estoy, Dios, escucho tu voz, rindo todo por ti. Tu llamado yo seguiré, que tu voluntad se haga en mí. Háblame. Mi vida rindo a tus pies.
profundo.